Estamos con el doctor José Víctor Arguello, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Transparencia de la Función Judicial. Está con una afección visual. No vayan a creer que hace sol en la cabina, por si acaso. Es una afección visual y se protege con las gafas. Doctor Arguello, a ver, aquí hemos hablado de diferentes temas que tienen relación, para tratar de explicarnos qué mismo es lo que pasa con el sistema penitenciario, ¿no? Porque el problema sí sabemos que es un enfrentamiento de bandas, etcétera, pero es un tema que se va alimentando a diario con el ingreso irregular de artefactos explosivos, de armas blancas, de pistolas, de drogas, después jueces que no despachan, gente que ya cumplió su pena y sigue presa, abuso de la prisión preventiva. Es un todo, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer, doctor, para poder salir de esta crisis penitenciaria? Jimmy, muchas gracias por la invitación. Evidentemente he seguido el programa que han hecho en el día de hoy y se han establecido una serie de circunstancias, planteamientos, pero aquí lo importante no es solamente determinar qué es lo que fomenta de pronto este foco de ira, este foco de muertes que se dan en los centros carcelarios. Aquí hay que hacer referencia a que necesitamos una reforma integral total del sistema penitenciario, pero esta reforma debe darse dentro y fuera de las cárceles. Ya. Necesitamos implementar estrategias que de pronto nos den una nueva visión y una concepción al sistema de rehabilitación social, ¿no es cierto? Aquí se ha dicho muchas cosas de que evidentemente los problemas están ahí, pero el punto básico es que ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos una reforma del segundo y del tercer libro del Código Orgánico Integral Penal, en lo que respecta a la parte adjetiva y a la parte de la ejecución de la sanción. Hablando en buen romance, porque en buen romance, lo que quiero decir complejo. Es que la ley no hace mención sistemas, la implementación de escuelas de educación, no hace mención al seguimiento que se le tiene que dar al tratamiento de las personas privadas de libertad, para que evidentemente estas cárceles no se constituyan en polvorines de violencia y focos de violencia. No se olvide, Jimmy, que las cárceles son el reflejo de la sociedad que nosotros vivimos. En el año 1996, como parte de un trabajo de titulación de cuarto grado mío, tuve que realizar un estudio del sistema de rehabilitación social. ¿Y cuál es la conclusión a este momento? Que desde el año 96 al año 2000, del 2000 al 2010 y del 2010 al 2017, hubo un incremento poblacional del 2%, pero un 2%. Incremento del 2% a nivel nacional, pero el incremento poblacional carcelario fue del 33.77%. ¿Con esto qué le quiero decir? Que el hacinamiento, el problema de las cárceles no es de ahorita, sino es un problema que se viene arrastrando. Sí, que se viene arrastrando. Ahora, Jimmy, como parte de este proceso de reformas judiciales que tienen que realizarse para evitar el hacinamiento, ¿cómo podemos nosotros creer que hasta el día de hoy en nuestro país no exista una ejecución sistemática amplia de la pena privativa de libertad con control de vigilancia electrónica? Para que me entienda la ciudadanía, ¿cómo es eso, Jimmy, ¿qué es lo que quiero decir? Hay personas privadas de libertad que cometen delitos de bagatela. Delitos de bagatela son aquellos delitos que de pronto ameritan la imposición de una sanción mínima, establecida como de 1 a 3 años, de 3 años a 5 años. Por ejemplo, robar un celular. Robar un celular, ya. Evidentemente. ¿Y entonces, qué se debe hacer con ellos? Lo que se debe hacer con ellos es implementar esta acción de que cumplan una pena privativa de libertad con control de vigilancia electrónica. Eso incluso ameritaría que el Estado tenga recursos y, aparte de implementar esta acción de la pena privativa con la vigilancia de control electrónico, también debe implementarse los oficiales de control. Pero ¿cómo es esa vigilancia electrónica? ¿Cómo opera? El grillete electrónico. Ya, correcto. Bueno, grillete electrónico que aquí ni siquiera hay para las medidas cautelares de corte personal, porque vi un comunicado que habían mandado del SNAI que no hay los grilletes electrónicos, que se han perdido, que se han dañado y que otros se han llevado a ver situaciones. Pero yo no entiendo. Para evitar meter tanta gente a la cárcel por los delitos de bagatela. Es que es algo lógico, pues Jimmy, ustedes congestionan las cárceles sometiéndole a la vigilancia electrónica a una persona. Con eso, ¿qué le da la oportunidad? Una, no gasta el Estado ecuatoriano en desayuno, almuerzo y cena de la persona privada de libertad, no gasta de pronto el Estado ecuatoriano en implementar más personal para el cuidado físico de esta persona, no gasta el Estado ecuatoriano mucho dinero en lo que es la arquitectura penitenciaria, que aquí en este país, como escuela de rehabilitación, la arquitectura penitenciaria no existe, no hay. Aquí los estados de excepción en el ámbito de la rehabilitación social solamente se crean para ¿qué, Jimmy? Para llevarse la plata a pretexto de construir nuevas cárceles, que bueno, puede estar bien, pero que no son construidas
técnicamente. ¿Por Claro. qué? Porque la norma determina en las escuelas de rehabilitación que estos centros de rehabilitación tienen que estar construidos en lugares donde evidentemente hay una armonía de pronto natural, donde la persona se pueda sentir en paz, en tranquilidad. Pero estos grilletes electrónicos, por ejemplo, que sería para evitar el abuso de la prisión preventiva y el hacinamiento, etcétera, etcétera, correcto, pero eso no soluciona el tema de las mafias que se enfrentan por espacios, por territorios de las drogas, porque están ahí adentro. Jimmy, pero esto es complejo y es total, ¿no? O sea, usted me habla solamente de un tema problemático, ¿no es cierto? De un tema. Pero tenemos que enfocarnos a dónde va dirigida la rehabilitación social. Nosotros no podemos, como Estado ecuatoriano, caer única y exclusivamente en la acción punitiva del Estado. Entonces, ¿sabe qué? Métale preso a una persona y ahí, o sea, pierde la calidad de ser humano y déjele que se muera. Pero eso no es, o sea, el Estado ecuatoriano, el proceso penal ha sido instaurado en primer lugar ¿para qué, Jimmy? Para garantizar la libertad de las personas. Es un grosero criterio entender que el proceso penal está para meter a la cárcel a las personas. Y cuando hacen el uso desmedido de esta prisión preventiva que ustedes han estado hablando toda la mañana y que es facultad potestativa, una de la Fiscalía que pide porque tiene iniciativa procesal y otra de los jueces que pudiendo mediar esta situación no lo hacen, evidentemente no se cumple. Mire, ¿cuál es el sistema de evaluación de los operadores de justicia aquí, verdad? Bueno. El buen operador de justicia, el buen fiscal, el más bacán, el más chévere, el buen juez, el más bacán, el más chévere, ¿sabe cuál es? El que más prisiones preventivas pide y el juez más bacán es el que más prisiones preventivas. Es el mejor calificado. Es el mejor calificado. Entonces viene el Consejo de la Judicatura y califica eso como parámetro de calificación para que se quede o no. Y eso es absurdo, pues deberían calificar bajo otros parámetros que están establecidos en la ley. Mire, qué buen juez sería aquel que aplica las medidas de pronto, por ejemplo, una suspensión condicional de la pena, el que aplica una conciliación, el fiscal que motiva la petición de una prisión preventiva, porque la ley establece, Jimmy, hubo una reforma en el Código Orgánico Integral Penal en el segundo libro, 534, que dice, Jimmy, que usted como fiscal tiene que motivar la petición de una medida cautelar de corte personal como la prisión preventiva. Pero ¿sabe qué pasa, Jimmy? Solamente se ciñen exclusivamente a lo que dice el artículo 534 y no sabemos de parámetros de motivación. La petición de una prisión preventiva tiene que darse en virtud de un juicio de proporcionalidad del momento. ¿Verdad, Jimmy? ¿Qué peligro puede revertir una persona que se ha robado una gallina, pues? ¿Qué peligro puede revertir una persona que se ha robado unos pañales, un tarro de leche, porque necesita darle de comer, alimentar que esto a su hijo? Significa justificarlo, pero realmente puede no estoy justificando. yo sé, sí. Puede haber una medida sustitutiva. Pues, no hay proporción, Jimmy, no hay peligro de fuga. O sea, el fiscal, y con todo el respeto, yo fui fiscal muchos años y conozco, lastimosamente no conozco de fiscales que de pronto motiven una petición de medida cautelar haciendo un juicio de proporción en ese momento. Esas son cosas que, bueno, hay que estudiar. Lastimosamente en eso también a veces no invierten ellos, pero de todas formas este sistema es un sistema de abuso y este sistema de abuso se refleja en las cárceles con ese hacinamiento, pues Jimmy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos proponiendo? Que se reforme el Código Orgánico Integral Penal en el libro tercero que nos habla de la ejecución de la sanción. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Aplicarse verdaderas escuelas de rehabilitación aquí. A los detenidos, Jimmy, hay que tenerles trabajando en granjas penitenciarias. La detención, la prisión ya, los sentenciados, porque no nos olvidemos, Jimmy, que el 70% de personas que están en la cárcel son procesados, pues Jimmy. No son personas que ya están sentenciadas. Y esa no es la finalidad del sistema de rehabilitación. Usted va a la cárcel única y exclusivamente ¿cuándo? Cuando ya está sentenciado, pues. Por eso la ley dice y establece, la prisión preventiva debe ser excepcional, ¿no es cierto? Y es constitucional, doctor, disculpe. Es constitucional, por ejemplo, que se haga este tipo de trabajo comunitario para las personas que ya tienen sentencia en el interior de las penitenciarías. Vea, ellos no han perdido ningún derecho. El único derecho que han perdido ellos es la restricción de la libertad. Pero el punto es el siguiente. Usted tiene que aplicar una escuela de rehabilitación y dentro de esa escuela de rehabilitación sabe cuál es la situación. Que usted tiene que darle una actividad pues al recluso o que le va a tener acostado y sentado. ¿No ve que uno sentado en una celda de 3x3 se vuelve loco? Pues a usted su mujer no le deja salir de pronto el día domingo. Pues, ¿qué es lo que le va a pasar? Me pegan. Exactamente. Entonces, comprenda la situación de las personas privadas de libertad. Si no tienen una actividad, evidentemente, ahí viene pues la ira, el coraje, de pronto, sumado a esto, Jimmy, lo que usted manifestaba de manera muy veraz, el tema de pronto de las bandas, de las mafias, del narcotráfico, de situaciones, algo tengo que hacer. En algo tengo que descargar mi ira, mi problema social a ver situaciones, pero lastimosamente aquí en este país no. Mire,
El reglamento, oye, mire lo que es irónico el tema. El reglamento del sistema de rehabilitación social determina que usted, como director de un centro de rehabilitación, tiene que garantizarle la comunicación a una persona privada de la libertad. Qué difícil es establecer de pronto sectores, lugares en donde venga una compañía tal, otra compañía tal y establezca, diga, bueno, vamos a poner cabinas y vamos a normar de pronto, les vamos a dar la comunicación para que se desfoguen de pronto sentimentalmente. Sí hay comunicación. Pero es que eso, Jimmy, claro que hay. Irregularmente. Pero es algo que debería hacerse por parte del la visita Estado. de los abogados nos decían aquí que se hablen en los patios, una cosa terrible. Yo he escuchado abogados que han intervenido en algunos lugares y hablan como eruditos, como que han visitado una cárcel. Yo les conozco y no, yo soy abogado litigante y yo sí he ido a la cárcel. Pues, yo soy de aquellas personas que me saco la leva, me saco los zapatos y todo. O sea, eso es denigrante. Es denigrante, créame por Dios que es denigrante. De pronto usted va con las medias rotas y ya le van a ver todo, pero es denigrante ese tipo de situación que usted tiene que sacarse todo y pasar por esos escáneres que no valen, no funcionan. Poner usted su quijada de pronto en un lugar de esos y abra la boca, mire a ver situaciones y que vengan y te toquen a ver cuestiones. O sea, es denigrante. Eso créame que es sumamente denigrante. Pero eso se ha dado en virtud de que, mire, dentro del sistema carcelario hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción. En las penitenciarías, en los centros de rehabilitación, se maneja mucho dinero. Todo es aceite. Esos puestos son políticos y esos puestos pagan cuotas. Ojalá no me manden a hacer nada. Esos puestos pagan cuotas, porque evidentemente eso genera cuestiones de corte político. Como usted decía, las armas no entran solas. Alguien les ha de meter, ¿no es cierto? Pero, y eso genera. Y entra por la puerta. No las lanzan en paracaídas. Sí, por eso. Es que cuando usted dice, claro, la revisión es denigrante. Me pasó también una vez que entré y exactamente eso, que si la quijada, la cámara la cogieron, un poco más la desarman, me metieron a otro cuarto, te tocan, todo. Sí, es denigrante. Y sin embargo siguen entrando hasta aires acondicionados en la cárcel. Así. Entonces sí, estamos viendo que hay el tema de la corrupción, pero quería hablar lo de la rehabilitación. Usted dice que hay que hacer otros trabajos y que hay que poner a las personas privadas de libertad a hacer otras cuestiones. Yo me acuerdo que hubo un trabajo de que hacían yoga, otros que trabajaron y hasta ganaron premios de literatura. Pero ¿por qué no se sigue haciendo eso? ¿Porque no hay plata? No, ¿o porque la gente no quiere realmente involucrarse? Alondra, aquí en este país, dentro del sistema de rehabilitación social, no existe la aplicación de escuelas de rehabilitación. Eso no saben, porque son ignorantes en ese sentido, porque van personas solamente por el tema político, no van personas capacitadas, por favor. Y le está hablando una persona que ha hecho trabajos en lo que respecta a rehabilitación social. Yo conozco del tema. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cuota política, un sector de dirección, no tiene usted la más mínima idea de cómo puede usted generar de pronto rehabilitación al interno, porque no nos olvidemos, es un preso, una persona privada de libertad, sí, pero sigue siendo un ser humano. Pero entonces falta capacitación de personal para que realmente puedan generar este tipo Faltan ideas, faltan iniciativa. Un director tiene que ser una persona, pues imagínense que tenga el conocimiento amplio, previo de la aplicación de una escuela de rehabilitación. Deben plantear proyectos de ley. Oiga, el SNAI debe plantear un proyecto de ley para que los legisladores, estos asambleístas que no hacen nada, deben pues ya reformar lo que le estoy diciendo, que se cumplan las penas con un dispositivo electrónico. Oye, las guías penitenciarias, disculpe que me meta, los guías penitenciarios, de los que no hemos hablado, también es un problema grave ese de los guías penitenciarios, ¿no? Que dicen que fundamentalmente son los que meten y sacan las cosas ilícitas de la penitenciaría. Bueno, o son leyendas urbanas nomás. No son leyendas urbanas. O sea, el punto es que como hay buenos, también hay claro, malos. de todo. Pero la situación está dada en los malos procesos de selección del personal penitenciario. Mire, el personal penitenciario debe ser un personal calificado, incluso no queriendo afectar este principio de igualdad, Jimmy, incluso hasta deben contener, y en otras legislaciones se establece para los procesos de selección, condiciones incluso físicas diferentes a las normales de un ciudadano común y corriente. ¿Qué le quiero decir? De pronto personas con condiciones físicas diferentes en el tema, con textura física, intelectual, psicológica. Oye, en otros países los guardias, aquí son mal vistos de pronto los guías penitenciarios. En otros países usted vaya a ver, tienen títulos de cuarto nivel en psicología, en millón cosas. Y ellos son pero también deben ganar bien, pues, doctor. Bueno, es algo lógico. Ahora, lo que yo sí le digo una cosa, mire, aquí se declara un estado de excepción, en el cual dice, bueno, vamos a descongestionar las cárceles, vamos a sacar a los presos que están aquí, a los extranjeros. Pero mire, dicen que van a hacer y ellos mismos ponen el obstáculo. ¿Sabe qué pasa con este? No va a poder ser. ¿No ve que cuando usted es sujeto de una sanción, a usted le impone una multa?
Dentro de los requisitos para que proceda el tema este de la devolución a los países de origen a los que cumple la sanción, está que usted tiene que pagar la pena, la multa. $3.000. 3.000, 4.000, 5.000, Sí. es que la multa es diferente, pues 10.000, 8.000. Oye, pues usted no tiene para pagar un abogado y por eso se ciña al servicio público de la Defensoría Pública, va a tener para pagar una multa de esa naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no cumplo el requisito, se sigue quedando ahí. Se queda. Jimmy, enfermos mentales, viejos, veteranos, o sea, mayores, discúlpenme que utilice el mal término para que la gente entienda, deben estar fuera de las cárceles, Jimmy. Gente de 80 años, ¿qué hace en una cárcel? Pero eso es lo que pasa. Dependiendo del delito, ¿no? Es algo lógico, Ya. dependiendo. Yo estoy haciendo referencia a los delitos que son Menores. considerados como delitos de bagatela, Ya. delitos menores. Pero no se concibe pues, que una persona de 80 años, por un delito que tenga una sanción de 1 a 3 años, tenga que estar metido ahí. No, mandémosle a la casa por el Doctor, viejito. y para cerrar, estamos con estos cruces de quién mismo es el responsable del sistema de rehabilitación social según el organigrama actual del Estado, de la función ejecutiva. ¿Quién mismo? Vea, aquí la responsabilidad se acoge, es dependiendo la circunstancia y lo que haya. Por ejemplo, cuando hay alguna buena gestión, ahí sí, nosotros somos los responsables. Pero cuando todo esté en debacle, no sé, ellos son los responsables. Y eso no es lo correcto. La responsabilidad del sistema carcelario en sí es del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. ¿Sí? La policía tiene que dentro del perímetro hacer las labores de pronto de custodia, nada más. Ellos no pueden tener contacto con los prisioneros. Ese es Pero el la tema de seguridad es un problema del Estado, de los gobiernos en general. Sí, pero bueno, aparte de las cosas que han pasado en resoluciones de Corte Constitucional o de situaciones de esta semana que nos hacen ya no creer en el Estado de Derecho, pues estamos en un Estado de Derecho, pues, o sea, no porque la seguridad es una acción de corte nacional, usted va a hacer lo que no dice la ley, porque usted sabe que un funcionario público tiene que hacer lo que dice la ley, y si la ley dice que usted, señor Snay, es la persona que tiene que garantizar la seguridad adentro, tiene que cuidar a los presos, ¿a quién le toca? A usted, pues usted no puede hacer nada más de lo que está determinado dentro de la ley. Aquí lastimosamente los legisladores no tienen una visión, una concepción de rehabilitación y no han tocado ese tema durante muchos años. Yo les invito, yo tengo ahí un anteproyecto de ley, voy a ver si hablo con un par de asambleístas para presentar pues esa reforma dentro del sistema carcelario. Tema rehabilitación. Tema rehabilitación, que eso es lo importante, eso es lo que va a evitar el hacinamiento, pues. Hay que cambiar las penas aquí. La pena tiene que cumplirse en la cárcel. No, señor. Si usted es sentenciado de 1 a 3 años, de 3 a 5, ¿por qué no puede cumplir la pena afuera? Trabajando, produciendo, sujeto a la vigilancia de un dispositivo de corte electrónico. Y con eso usted hace que el Estado no invierta, no gaste de pronto en su estadía ya en la cárcel. Más allá de una situación que en este país hay que ser muy sincero. Las personas que de pronto son del pueblo van a la cárcel y otros no, evidentemente no. La cárcel es para los pobres. La cárcel es para los pobres. Muy bien, son las 9 de la mañana con 58 minutos. Gracias al doctor Joselito Argüello, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Transparencia de la Función Pública.